Shut up and sit down. Hace poco escuché que para ser un buen líder uno tiene que saber mostrar vulnerabilidad. Opuesto a lo que muchos piensan, la perfección no es algo que es muy atractiva. De hecho, escuché que a veces la perfección puede ser encontrada por las personas como algo intimidante. Este es mi papá. Yo no crecí con mi papá. Y mi papá tampoco creció con sus papás. La otra cosa que tenemos en común es que los dos nos llamamos William. Yo siempre vi a mi papá como un líder. De hecho, siempre lo vi como una persona que llevaba y comandaba control sobre sus tropas o en su trabajo. Hoy quiero hablar de la única vez que yo vi a mi padre vulnerable. De hecho, yo siempre veía a mi papá como alguien que lo tenía todo bajo control. Yo creo que era que parecía que siempre tenía una actitud positiva. Ya han pasado 12 años desde que mi papá no está físicamente. Y una cosa que me ha pasado por los últimos 12 años es que siempre que me he encontrado en una situación que he considerado un poco difícil, me he preguntado qué hubiese hecho mi papá en esta situación. Por los últimos 12 años han habido momentos en donde he pensado, papá, enséñame a cómo ser adulto. Yo tuve la oportunidad de vivir con mi papá por un par de años. Y fue en esos 2 años donde por primera vez en mi vida vi a mi papá vulnerable. ¿Cómo era él? Mi papá fue militar por muchos años y siempre se encontraba con sus amigos en donde hacían una fiesta para ellos recordar los viejos tiempos. En una de estas celebraciones, mi padre me invitó a una ciudad a 2 horas de donde vivíamos y fuimos. Esa misma noche, cuando llegamos, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, volvimos al apartamento en donde vivíamos. Él, su novia, la hija de su novia y yo. Al llegar y entrar a la casa, estábamos en shock, porque lo primero que vimos era que todo estaba ido, que la casa estaba vacía, que no había muebles, que no había platos, que no habían sillas, que no habían mesas, que no habían cuadros, que no habían flores, que no había nada. De hecho, mi papá, en una especie de momento de shock, se empezó a reír a carcajadas de manera nerviosa. Mi papá no corrió alrededor de la casa. Mi papá dio un par de vueltas y fue directo a la ventana más grande y solo empezó a mirar hacia afuera. Y yo lo que hacía era correr alrededor de todas las habitaciones, viendo
qué había pasado. Cuando corrí por todas partes, me di cuenta que todo estaba ido, excepto por las cosas que estaban en mi habitación y la cama en la habitación de mi papá. El resto de las cosas no estaban. Mi primer pensamiento fue: nos robaron. Alguien entró a la casa y se llevó todo. Creo que él entendía algo que yo no entendía. Yo, en mi búsqueda, fui a una mesita que estaba en la sala y encontré una carta. Y la carta decía algo así: querido William, lo intenté, pero ya no pude más. Y continuaba y continuaba y continuaba. Estaba escrita a mano y en realidad no me acuerdo qué más decía en ese momento. Pero era una carta de su novia escrita a él, básicamente diciendo que lo estaba alejando. Ahora, yo nunca supe la cantidad de amor que mi papá tenía por esta persona, pero fue en los siguientes meses que me percaté que mi papá de verdad estaba doliendo. Y fue ahí cuando por primera vez en mi vida vi a mi papá llorar. Fue ahí por primera vez en mi vida cuando vi a mi papá decaído, cuando lo vi sin energías de hacer nada, cuando lo vi como un niño, cuando pasamos muchas semanas sentándonos en el suelo o en las camas porque no teníamos sillas, fue que me di cuenta que mi papá no estaba haciendo nada al respecto y que había que hacer algo. Ahí fue cuando le dije a mi papá: papá, ¿sabes qué? Tú tienes un sueldo, no tenemos que vivir así. Y fue como que intercambiamos roles por un tiempo. Y esto nos conectó mucho porque de repente se sentía como que éramos dos jóvenes viviendo en una casa, mientras uno de estos jóvenes estaba seguramente detrás de puertas llorando, donde pasaba todo el día rompiendo fotos de memorias, donde pasaba todo el día con la mirada perdida, mirando hacia las ventanas. Esa fue la experiencia y ese fue el día en que vi a mi papá realmente vulnerable. Ahí me di cuenta que no importa la edad que uno tenga, uno siempre se va a encontrar con dificultades o con cosas que nos hacen pensar: ¿y ahora qué hago? Ahí fue que me di cuenta que la vida está hecha de reinicios. Ahí me di cuenta de que mi papá era tan bien como yo y podría a veces estar tan débil o vulnerable como yo, que era un niño. Y si en algún momento llegué a pensar, cuando mi papá falleció, que estaba vacío, que había un vacío en mi vida, en realidad ese vacío es ahora llenado con todas las experiencias, no que me contó mi papá, pero las que él me hizo ver.